En esta bella mañana que Dios nos da, y siendo la parte clara de este día, viernes 6 de febrero del año 2026, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros, y también a quien Dios mediante llegará este mensaje por las diferentes redes sociales. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, agradeciéndole todas sus bondades, sus misericordias, y el que también nos dé la dirección en este mensaje para que sea de aliento, de ayuda, de consuelo, de corrección para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Incline su rostro al polvo de la tierra. Si usted va manejando o va en el camino a su trabajo, solamente en su mente lleve a cabo esta oración. Vamos a orar. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por las bendiciones que tú nos das. Entre ellas el poder ver la luz de un nuevo día. Gracias, Padre, porque durante la noche tú nos cuidaste, nos permite, Señor, levantarnos, tener fortaleza, y a pesar de nuestras enfermedades o nuestras necesidades, tú estás presente en nuestras vidas. Te damos las gracias. Ahora también te agradecemos el que nos permitas escuchar tu bendita palabra, y suplicamos de ti que por medio de ella crezca nuestra fe, Señor, pero también que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, nos guíe, para que de esa manera podamos llevar a cabo lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das, y te rogamos y suplicamos todo esto por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando la epístola a los Efesios, y en esta tercera semana tenemos como subtema el camino del creyente cristiano. El tema que vamos a tener hoy se encuentra en Efesios capítulo 5, en sus versículos del 1 al 7. Tiene por título este tema: el creyente debe caminar siguiendo a Dios. Vamos a observar en este texto y en la aplicación que debemos de llevar nosotros en nuestras vidas, cómo cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando realmente le conocemos, vemos y observamos cómo debe ser nuestro actuar, nuestro caminar, siguiendo siempre sus pasos, su ejemplo y su vivir. Dentro de estos textos veremos que hay situaciones en las cuales nosotros como seres humanos tenemos dificultades en poderla llevar a cabo. Hay tentaciones incluso que a veces no nos permiten ver con claridad lo que nuestro Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, pero también tenemos que observar que mientras nosotros seamos fieles y tengamos una continuidad en seguir a Cristo, esas tentaciones serán pasajeras y las podemos pasar por alto de una manera más sencilla y más fácil. Vamos a ir analizando poco a poco estos textos con la intención de observar lo que el apóstol Pablo describe a los Efesios, pues ya que también en ese tiempo se vivían diferentes dificultades, pero cómo nosotros debemos afrontarlo también hoy en día en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver primeramente en la carta a los Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 2, cómo debemos de andar en amor nosotros que creemos en Cristo, que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, y qué es lo que debemos de llevar a cabo en nuestras vidas. Dice así la palabra de nuestro Dios: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Amén. Primeramente, lo que el apóstol Pablo dice, sed pues, describe cómo realmente en estas breves palabras, sed pues, cómo debe ser la conducta de un cristiano, la relación que debe de llevar con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cómo debemos de caminar nosotros en nuestra vida cotidiana. Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros que conocemos a nuestro Dios, nosotros que seguimos a nuestro Dios, que obedecemos a nuestro Dios, somos sus hijos. Nos ama, nos cuida, nos sustenta, nos da todo lo necesario. Entonces, como somos imitadores de Dios, esa simple palabra nos hace ver que Dios es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo a seguir. No podemos contentarnos con compararnos con otros hombres, ¿sí? Debemos de siempre tener la atención, la idea de que somos hijos cada uno de nosotros en diferente manera de seguir a nuestro Dios, pero la meta es la misma. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto refuerza precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta primera parte de su texto. Cristo nos llamó a nosotros, nos está pidiendo que tengamos un apartamiento de nuestra antigua manera de vivir y que ahora nuestra manera de vivir debe ser corregida, que debe ser una manera de apartamiento de todo lo que nos distrae de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Sed imitadores de Él es lo que nosotros debemos de observar. Su santidad nos debe de llenar a nosotros para que también nosotros podamos de esa manera seguir a nuestro Dios. No solamente es que busquemos adorar a Dios, que admiremos a Dios por su santidad, que estemos constantemente pensando en Dios. No solamente es un deber cristiano ese, sino importante es que llevemos a la práctica el camino que Él nos mostró con sus vivencias, con su manera de nuestro Señor Jesucristo, de estar en esta tierra y en la cual nosotros también debemos de estar siguiendo sus pasos, tener una transformación interior para buscar a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Y eso nos lleva a que nosotros, al ser transformados, no nos va a pesar el poder seguir los pasos de nuestro Señor. Muchas veces nosotros, al seguir su ejemplo, consideramos que ya con estar en la iglesia, con ser parte de la membresía, ya tenemos ese lugar de apartamiento, pero solamente a veces lo tenemos en ese momento y debe ser continuo en nuestra vida. Nosotros, dice en la carta a los Romanos, que seamos un constante sacrificio vivo y agradable a Dios. Para yo ser ese sacrificio vivo y agradable a Dios, debo de cambiar completamente mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de comportarme, y de esa manera yo sigo los pasos de nuestro Señor Jesucristo como Él quiere que los sigamos. Y entonces sí, la adoración que yo le doy a nuestro Dios es una adoración de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, y Él, claro que va a tomar en cuenta todo eso que hacemos por Él, ya que Él siempre nos bendice, siempre nos cuida, y debemos de buscar ser esos hijos amados. ¿Cómo es un hijo amado? Nosotros que conocemos o que tenemos un hijo pequeño,
qué hace nuestro hijo, o aunque si no somos casados o casadas y no tenemos hijos, nuestros pequeños de la iglesia, nuestros sobrinos, buscan imitarnos a veces a nosotros porque dicen, yo quisiera ser como él, yo quisiera tener un anhelo como él, yo quisiera tener un logro como él lo ha logrado. Y para eso ellos buscan imitar lo que nosotros hacemos. Así nosotros debemos de imitar precisamente el camino que nos mostró nuestro Señor Jesucristo para ser esos hijos amados y ser imitadores de Dios como hijos queridos. Eso nos lleva y nos obliga a recordar que tenemos un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, que a pesar de que nosotros a veces fallamos, que cometemos errores, que continuamente a lo mejor olvidamos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, Él no se olvida jamás de nosotros. Es un buen momento para que nosotros busquemos confiadamente a nuestro Dios. Otra parte de este mismo texto que acabamos de leer dice, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Qué tanto consideramos que Cristo nos amó a nosotros? ¿Qué tanto consideramos que nuestro Padre Dios nos amó, que dio a su único Hijo? Y nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte que en aquel tiempo era lo más cruel, lo más duro y difícil para una persona el morir en una cruz, y Él se ofreció por cada uno de nosotros, por buenos, por malos y por todo el mundo, pero a nosotros tenemos un conocimiento mayor porque sabemos que Él lo hizo para podernos salvar y darnos una promesa de esa vida eterna. Tenemos que valorarlo también y de esa manera nosotros podemos cambiar más fácilmente nuestra manera de ser. Él fue una ofrenda y un sacrificio en olor fragante al Padre Dios. Así debemos de buscar también nosotros ser a nuestro Padre Dios, ser ese sacrificio vivo, agradable, que llegue a nuestro Dios y que sea algo que a nosotros nos dé una satisfacción, porque también el que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas es una satisfacción para nosotros. Y no solamente lo observamos nosotros en nuestra vida cotidiana, lo observa también todos los que viven con nosotros, nuestra familia, primeramente carnal, que está llegada a nosotros, observan, no, pues ya Saúl ya cambió, ya es de otra manera distinta, ya es más paciente, ya no es tan enojón. Bueno, cada uno de nosotros sabe cómo es y sabe qué puede llegar a cambiar para que la familia también nos vea de una manera distinta, e incluso de esa misma manera, si nosotros cambiamos, podemos motivarlos a que ellos también cambien y sigan a nuestro Señor Jesucristo. Ser un ejemplo para nuestra familia que también lo necesita. A veces tenemos familia nosotros que no constantemente ni es constante buscadora de Dios, pero nosotros que sí estamos buscándolo constantemente, debemos de ser un ejemplo para ellos, para que también al ver nuestro cambio y la gran bendición que siempre tiene Dios para nosotros, ellos busquen también cambiar sus vidas y le busquen a nuestro Dios, pero depende también de nosotros. La siguiente parte que vamos a ver es el versículo 3 y 4. Es un contraste en andar con amor y tener una conducta que no es apropiada para un cristiano. Esta parte del versículo 3 y 4 nos lleva primeramente a decirnos toda una serie de dificultades y de distracciones y de pecados que nosotros como seres humanos a veces nos desvía del camino de nuestro Dios. Pero también tenemos que ver que tenemos una gran oportunidad y lo que veremos más adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo 3 y 4 de Efesios capítulo 5.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Empieza precisamente esta conducta en la cual nosotros debemos de alejarnos de ella, esforzarnos por separarnos de las personas que las practican, porque incluso pueden llegar a nosotros a tratar de convencernos que de lo que hacen es correcto. Entonces, de todo esto debemos de nosotros alejarnos a toda costa para que no nos desviemos del camino de nuestro Dios, no tengamos más adelante una conducta que nos repruebe ante nuestro Dios. Dice una parte o la primera parte de este texto: ni aun se nombre entre vosotros. Palabras de una doble significado, palabras que hablan o ideas de pecados sexuales, de cosas inapropiadas, de cosas que no convienen que tengamos nosotros en nuestros pensamientos y en nuestro vocabulario, porque eso no es un apartamiento del mal, sino que a veces puedo yo tomarlo a la ligera y decir, no, yo no me voy a contaminar de lo que estén hablando ellos, no importa que los esté escuchando y no pasa nada en mi mente. Pero a veces nuestra debilidad humana nos puede llevar a que al estar escuchando ese tipo de conversaciones que no son adecuadas, yo incluso pueda caer en ese error de participar de esas conversaciones o tenerlo ya en mi mente, y eso no está bien. Es mejor separarme de ese tipo de conversaciones, de ese tipo de personas que me están llevando a que yo cometa también malos pensamientos y que no es lo que busca Dios. También la fornicación, una palabra que describe un pecado sexual, que es algo que hoy en día se está dando mucho, porque pues ya muchas parejas ya no se casan, muchas parejas ya no buscan realmente tener un acercamiento con nuestro Dios y tener un buen compromiso, y que en un momento dado se desvían de la palabra de Dios y pueden llegar a decir, no, bueno, pues no pasa nada, estoy con una pareja, me voy con otra, e incluso llegan a ser tanta su falta de acercamiento a Dios que pueden deshacer un matrimonio por tener una idea de fornicación tan sencilla en sus mentes. Inmundicia, ¿sí? Otra palabra que habla de un comportamiento moral sucio, especialmente en un sentido sexual. Necedades, que también nos lleva a que yo siempre quiero tener la razón y no importa ni permito que en un momento dado me den un punto de vista diferente o que difiera de lo que yo estoy pensando, que la finalidad, aunque me den el punto de vista a ellos o la persona que me está hablando, al final yo diga, no, bueno, sí, te escuché, pero lo voy a hacer como yo dije. Entonces ya entro yo en una necesidad sin permitir ni analizar lo que me están diciendo. Todo este tipo de situaciones, como la avaricia también, que de las cuales nos estaba hablando el texto, que yo quiero guardar, tener, y me hace que pierda yo de verdad el camino de Dios. El apóstol Pablo a Timoteo le habla y le dice que precisamente el que yo me haga de mucho dinero, muchos bienes, me lleva a que yo pierda el camino, y el verdadero camino de nuestro Dios me hace en un momento dado apartarme del camino de Dios por estar cuidando todas mis ganancias. Mas sin embargo, si yo en un momento dado busco que esas ganancias que vienen de parte de nuestro Dios, ayudar a los necesitados, cumplir con mis diezmos, con mis ofrendas,
cumplir también con mi familia, ayudarle, poderle dar un sustento a mis padres para que también ellos salgan siempre adelante. Eso es una bendición, y ya en vez de ser una avaricia, es una gran bendición, no nada más para mí, sino para toda la familia, tanto carnal como espiritual. Entonces, no debemos de tener ese pensamiento de estar acumulando riquezas las cuales no son buenas y nos hacen perder el camino de la verdad. Nos llevan entonces a un pecado también. Las palabras deshonestas, qué fácil es en un momento dado hablar en doble sentido y decir que tan sencillo que yo puedo entrar en una plática y estar en un pensamiento y hablar en doble sentido. A veces no lo vemos como algo tan difícil, tan complicado o tan malo que lo podemos llegar a hacer, pero eso también poco a poco, decía el apóstol Pablo, poca levadura leuda toda la masa. Entonces, si yo a lo mejor veo una palabra deshonesta, ay, no pasa nada, se me salió. Después voy a decir dos, después voy a decir tres, y después cuando yo esté en un momento dado en la reunión de los santos en la iglesia, se me va a salir también. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla en la que yo estoy hablando, y lo que conviene es mejor no hablar y quitar de mi mente ese tipo de palabras deshonestas. Todo esto nos lleva precisamente a que es una conducta que no es apropiada para todo el que cree en Cristo, el seguidor de nuestro Señor Jesucristo. No es una manera adecuada. En el versículo que continúa, veremos el versículo 5 al 7, veremos qué consecuencias hay de esa conducta que no es apropiada para nosotros, para los que seguimos a Cristo, los que creemos en Él y los que hemos sido transformados por nuestro Señor Jesucristo. Leamos, dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Fíjense nada más qué consecuencia tan más dura hay para quien en un momento dado se deja seducir por lo que acabamos de ver en los versículos 3 y 4, de una conducta inapropiada para un cristiano. Dice el principio del texto que acabamos de leer: nadie os engañe con palabras vanas. A veces nos pueden decir, ay, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Ay, no pasa nada, vamos a cotorrear, vamos a echar relajo, vamos a ir a tomar una copa, vamos a fumar, nadie nos ve, nos vamos a ir lejos, nadie nos ve. Posiblemente nadie nos vea que nos conozca, pero Dios, que está en todos lados, en todo lugar, y principalmente que está en nuestro corazón, porque ahí es donde debe radicar nuestro Señor Jesucristo, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros estamos reprobados, ¿sí? Y esas palabras vanas del que me está invitando, debo de yo hacerlo a un lado y decir no, poner un alto total para que no llegue yo a ese pecado, a una consecuencia que no va a ser agradable, ¿sí? ¿Cuál sería esa desobediencia? Que venga la ira de Dios sobre mí, y que ya esa promesa de esa vida eterna yo la pueda perder, ya la vea mal lejana todavía. ¿Por qué? Porque estoy practicando un pecado que Dios no quiere que yo lleve a cabo en mi día. Por estas cosas y por algunas muchas otras, viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia. Y tenemos ejemplos de la ira de Dios por los hijos de desobediencia. Cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, los hijos que desobedecieron, que quitaron en
el desierto y solamente llegó una nueva generación. Si ese pueblo que era la niña de los ojos de nuestro Dios, no todos fueron salvos, nosotros que tenemos y podemos observar cómo Dios es un Dios fuerte, celoso, que nos visita, que quiere estar con nosotros, y tomamos como ejemplo lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿qué sería de nosotros? Tenemos entonces que tener cuidado cómo llevamos nosotros nuestra vida de seguir a nuestro Cristo, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que Él, con el camino que nos abrió, con la muestra que nos dio de cómo vivir una vida apegada a lo que Dios quiere, podemos lograrlo, ¿sí? Dice la última parte de este texto que acabamos de leer: no seáis pues partícipes con ellos. El apóstol Pablo asume que los cristianos tienen fortaleza para poder apartarse de la fornicación, de la inmundicia, de la codicia, ¿sí? Pero si el cristiano quiere y acepta a nuestro Señor, si el cristiano de verdad se apega a nuestro Señor Jesucristo, de otra manera, estando en oración, estando en ayuno, estando fortalecido también con nuestros hermanos, cada uno de ellos, porque eso es importante también, que no dejemos nosotros de reunirnos, de convivir con nuestros hermanos, para que tengamos fortaleza en nuestra vida espiritual. Es importante que no dejemos de congregarnos, y más cuando vemos, como dice la palabra de nuestro Dios, que el tiempo ya está cercano. El tiempo ya está cercano. Cuando vemos en Hebreos que habla de esa parte, debemos de considerar una cosa: el tiempo está cercano cuando nosotros ya dejamos de vivir. Si yo en este momento dejo de vivir, en este momento ya nada más voy a esperar el juicio de nuestro Dios, y en ese momento va a ser precisamente cuando Dios me va a decir: ¿cómo llevaste tu vida, Saúl? ¿Cómo fue tu vida? ¿Tuviste un cambio real o solamente fue momentáneo? Pero miren, para nosotros debemos de ver, para concluir y concluyendo, debemos primeramente andar en amor, como Cristo nos amó y se dio por cada uno de nosotros. Debemos de hacer a un lado esa conducta que no es apropiada para cada uno de nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, y buscar esa santidad sin la cual nadie verá a nuestro Dios. Y en tercero, esa conducta inapropiada nos puede llevar a que tengamos en nuestras vidas la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero como, fíjense nada más, que antes de que pase todo esto, nos dice Eclesiastés 9, hasta del versículo 4 al versículo 6, algo para nosotros. Hay una esperanza, fíjense qué importante. Todavía tenemos una esperanza que Dios nos da. Dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Tenemos precisamente esa esperanza todos nosotros. Dios nos presta la vida precisamente para que nos corrijamos. Y todos estos temas que podemos estar observando en la palabra de nuestro Dios es precisamente para que observemos cómo debemos de cambiar nuestra vida cotidiana, continua. No nada más cuando nos reunimos en la reunión de los santos o en la iglesia. No, si nuestra vida cotidiana debe ser un cambio total y continuo hasta que lleguemos a la perfección que quiere nuestro Señor Jesucristo. A veces puedo decir: ay, es muy difícil que yo llegue a esa perfección, porque son muchos
los cambios que tengo que hacer en mi vida. Pero si voy haciendo uno por uno de esos cambios sin apresurarme, porque precisamente Dios me está dando la vida para eso, para que yo pueda ir cambiando poco a poco lo que ya entendí de la palabra de nuestro Dios, lo que ya entendí de qué debo de cambiar en mi vida. Entonces, paso a paso, poco a poco voy cambiando, voy a llegar a esa perfección de la cual quiere Dios en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que Él ha escogido para ser parte de ese pueblo y de esa promesa de vida eterna para cada uno de los que le aman y confían en Él. Por eso seamos imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Cristo como Cristo anduvo, debemos andar como Él. No andemos como esos niños descarriados, sino que seamos nosotros coherentes en lo que hablamos, con lo que hacemos en nuestras vidas, porque somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes debemos caminar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios. Así nosotros debemos de ser un sacrificio agradable a Dios en nuestras vidas poco a poco. Que Dios les bendiga a todos y bendiga su bendita palabra. Vamos a terminar con una oración. Incline usted su rostro al polvo de la tierra o lleve solamente la oración en su mente. Oremos. Amoroso Padre y bondadoso, te damos gracias por estas palabras que tú nos das. Te suplicamos, bendito Padre, que primeramente nos llenes de ese espíritu que tú has puesto en nosotros, seamos llenos completamente para que podamos, Señor, seguirte como tú quieres, que tú toques nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser más fieles hacia ti, ante cualquier adversidad que veamos en el mundo, que en el camino que andemos, Señor, tú siempre nos guíes y tu Espíritu nos corrija, nos guarde y nos proteja de todo mal. Gracias por la palabra que tú nos has dado, la cual, bendito Padre, sea para nosotros que aumente nuestra fe. Padre eterno, te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones y misericordias que nos has dado. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, rogándote que siempre estés con nosotros y suplicándotelo, no por nuestros méritos, pero sí por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación y que está sentado a tu diestra, que juntamente contigo sea dada la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Tu Hijo amado y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos, paz a vosotros y tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo desde el Estado de México. Paz a vos. Buen día.